Tres jóvenes inocentes, una noche oscura, una carretera solitaria en Almería y una patrulla de la Guardia Civil que los detuvo por error. O eso dijeron. Lo que ocurrió después fue una de las páginas más oscuras de la historia reciente de España, una vez más. Un caso que intentaron encubrir, que el gobierno calificó como un error, pero que para las familias fue y sigue siendo un crimen atroz cometido por el propio Estado. Mayo de 1981. Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobos viajan desde Cantabria hasta Almería. Van a una comunión familiar, pero nunca llegarán. Los confunden con miembros de ETA. Son detenidos, interrogados, torturados y finalmente asesinados. Sus cuerpos aparecerán calcinados dentro de un coche en una carretera secundaria cerca de Jergal. Durante días el país creyó la versión oficial, 3 presuntos etarras muertos en un tiroteo con la Guardia Civil, pero la verdad era mucho más siniestra. Detrás de esa versión se escondía un crimen brutal, un encubrimiento institucional y el dolor de 3 familias que nunca dejaron de luchar por la justicia. Este es el caso Almería, un crimen cometido por quienes debían protegernos, un encubrimiento que llegó hasta las altas esferas del Estado y una historia que más de 40 años después aún sigue pidiendo justicia. A comienzos de los años 80, España vivía en uno de los periodos más delicados de su historia reciente. Apenas habían pasado 6 años desde la muerte de Franco, y la joven democracia intentaba consolidarse entre el entusiasmo del cambio y las sombras del pasado. Las instituciones aún estaban plagadas de funcionarios formados en la dictadura, y entre ellos los cuerpos de seguridad del Estado seguían operando con los mismos métodos, las mismas estructuras y la misma mentalidad. Era una época marcada por el miedo. ETA golpeaba con atentados casi cada semana, y la sociedad vivía con la sensación de que cualquier coche bomba o asesinato podía ocurrir en cualquier momento. La palabra terrorismo era sinónimo de pánico, y para muchos dentro del Estado la prioridad absoluta era actuar rápido sin importar los medios. Las fuerzas de seguridad, especialmente la Guardia Civil, tenían una presión inmensa, detener sospechosos, demostrar eficacia, dar resultados. En ese clima bastaba una mínima sospecha para convertir a cualquier ciudadano en potencial enemigo, y en medio de esa paranoia colectiva los errores o los abusos podían tener consecuencias terribles. Solo unos meses antes del crimen de Almería, España había vivido el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El 23F dejó claro que la democracia aún pendía de un hilo, que dentro de las instituciones coexistían dos países, el que quería avanzar y el que no quería soltar el control. En ese contexto, la Guardia Civil seguía teniendo un poder enorme y sobre todo una inmunidad peligrosa. Era una España donde la prensa aún se autocensuraba, donde el miedo al terrorismo justificaba cualquier acción, y donde el ciudadano común confiaba o debía confiar en la versión oficial de los hechos, porque cuestionar al Estado todavía era algo que podía tener consecuencias. Por eso, cuando el 10 de mayo de 1981 apareció en los titulares la noticia de 3 etarras muertos en un tiroteo con la Guardia Civil en Almería, casi nadie dudó. La versión oficial sonaba lógica, creíble, incluso tranquilizadora. El Estado había actuado, los malos estaban muertos. Nadie imaginaba que detrás de ese comunicado se escondía una de las mayores atrocidades policiales de la democracia española. El crimen de la carretera no ocurrió en el vacío. Fue el reflejo de un país en transición, de una justicia frágil y de un sistema policial que aún no había aprendido a rendir cuentas. Fue el resultado de una mezcla letal: miedo, poder y silencio. Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobos Mier, 3 hombres que durante años apenas significaron nada para la mayoría del país, pero detrás de esos nombres había 3 vidas normales, 3 jóvenes con sueños, familias y un futuro por delante. Juan Mañas tenía 24 años, era natural de Pechina, un pequeño pueblo de Almería, aunque vivía en Cantabria por trabajo. Era electricista, alegre, querido por todos y estaba a punto de reencontrarse con su familia para celebrar un día muy especial, la primera comunión de su hermano pequeño. Había recorrido más de 800 kilómetros, solo para estar allí, con los suyos, como hacía cada vez que podía. Sus amigos Luis Montero y Luis Cobos eran de Santander. Luis Montero tenía 33 años, trabajaba como fontanero y era un hombre tranquilo, responsable, muy unido a su familia. Luis Cobo, de 29, era conductor de camión, conocido por su carácter alegre y por su amor al mar. Los 3 se conocían bien, eran amigos sinceros, y aquel viaje al sur no era más que una escapada para compartir un fin de semana en familia. Salieron desde Cantabria el 9 de mayo de 1981, conduciendo un SEAT 127. Era un viaje largo, pero no tenían prisa. Iban con la ilusión de pasar unos días tranquilos sin imaginar que jamás volverían a casa. Durante el trayecto se alojaron una noche en Manzanares y siguieron hacia Almería al día siguiente. No sabían que en ese momento la Guardia Civil estaba buscando a un comando de ETA que había cometido un atentado en Madrid. Las descripciones eran vagas, los nervios estaban a flor de piel y el país entero vivía con ojos puestos en la amenaza terrorista. Y entonces el azar, o más bien la negligencia, lo cambió todo. Un coche con matrícula similar, 3 hombres en ruta hacia el sur y una patrulla que los
confundió con los terroristas que buscaban. Nadie los escuchó, nadie comprobó sus identidades, bastó una sospecha mal fundada para sellar su destino. Aquel 10 de mayo, los 3 jóvenes fueron interceptados por la Guardia Civil en Roquetas de Mar. Iban desarmados, tranquilos, sin oponer resistencia, pero desde ese instante desaparecieron. No hubo llamadas, no hubo noticias, solo silencio. Horas después, sus cuerpos aparecían dentro del coche calcinados y reconocibles. El mismo SEAT 127 en el que habían viajado desde el norte se había convertido en su tumba. La versión oficial dijo que habían muerto en un tiroteo, que eran miembros de ETA y que habían intentado huir. Pero pronto las familias empezaron a sospechar. Los cuerpos tenían signos de tortura. Los fetreros llegaron sellados, sin posibilidad de verlos, y las autoridades prohibieron cualquier examen forense independiente. Lo que había empezado como un viaje familiar terminó siendo una pesadilla nacional. 3 hombres que solo querían celebrar una comunión fueron asesinados brutalmente por aquellos que debían protegerlos. Detrás de cada nombre, una historia de amor, de familia y de inocencia. Detrás de cada vida, una herida que todavía no ha cerrado. Tras el hallazgo de los cuerpos y el silencio inicial de las autoridades, la presión social comenzó a crecer. Las familias no se conformaban con la versión oficial, y los periodistas más valientes empezaron a hacer preguntas incómodas. Las contradicciones eran demasiadas. No había armas, no había restos de tiroteo y sobre todo no había lógica alguna en aquel relato de la Guardia Civil. Con el paso de los meses, la verdad se fue abriendo paso, entre mentiras. En 1982, apenas un año después del crimen, el caso llegó a juicio. Por primera vez en la democracia española, varios miembros de la Guardia Civil se sentaban en el banquillo acusados de tortura y asesinato. Era algo impensable, en un país donde las fuerzas del orden aún eran consideradas intocables. El principal acusado era el teniente coronel Carlos Castillo Quero, acompañado de los guardias Ángel Sánchez y José Luis Fernández Llamas. Durante el juicio intentaron mantener su versión. Afirmaban que los 3 jóvenes eran sospechosos de pertenecer a ETA, que intentaron escapar y que la tragedia fue un accidente, pero las pruebas los desmentían una y otra vez. Los informes forenses mostraron que los cuerpos presentaban múltiples fracturas, señales de golpes, heridas de bala y que las muertes habían ocurrido antes del incendio. El coche había sido quemado después para borrar las evidencias. También quedó demostrado que las armas que, según los acusados, habían encontrado en el vehículo fueron colocadas posteriormente. Todo apuntaba a una ejecución deliberada. A pesar de ello, el proceso estuvo lleno de irregularidades. Parte de la documentación desapareció. Algunos testigos fueron presionados y las responsabilidades superiores nunca se investigaron. Nadie más allá de los 3 guardias fue juzgado, a pesar de que la cadena de mando sugería que otros oficiales conocían y aprobaron la versión falsa. Finalmente el tribunal dictó sentencia. Castillo Quero fue condenado a 24 años de prisión, Sánchez y Fernández Llamas a 15 años cada uno, pero las penas se fueron reduciendo con el tiempo. En pocos años todos estaban en libertad, ninguno cumplió su condena completa. El juicio fue un símbolo ambiguo. Por un lado parecía demostrar que la justicia podía actuar incluso contra las fuerzas del Estado. Por otro evidenció los límites de esa justicia cuando el poder intenta protegerse a sí mismo. Las familias de Juan, Luis y Luis nunca quedaron satisfechas. No querían venganza, solo verdad. Pero la verdad llegó tarde, a medias y con demasiados silencios. Con el tiempo, el caso Almería se convirtió en un espejo incómodo para la joven democracia española. Mostró que las heridas del franquismo seguían abiertas, que la impunidad no había desaparecido del todo y que el miedo podía seguir justificando el horror. Fue un juicio histórico, sí, pero también una advertencia sin memoria. La justicia puede convertirse en olvido. Cuando la verdad salió a la luz, España entera quedó conmocionada. La versión oficial se había derrumbado y la realidad era demasiado dura de aceptar. 3 jóvenes inocentes habían sido asesinados por quienes debían protegerlos. El caso Almería se convirtió en símbolo de la impunidad, pero también en una herida abierta que todavía hoy sigue doliendo. Las familias de Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo iniciaron entonces una batalla que duraría décadas. Querían justicia, sí, pero también dignidad. Lucharon para limpiar el nombre de sus hijos, para que el país supiera quiénes eran realmente y para que el Estado reconociera públicamente su responsabilidad. Fue una lucha silenciosa, a veces ignorada, pero incansable. Durante los primeros años, muchas puertas se cerraron, las instituciones preferían no remover el pasado, los medios hablaban del caso con cautela, y la sociedad, todavía marcada por el miedo al terrorismo, no siempre comprendía la magnitud del crimen. Pero poco a poco la verdad fue calando. Los vecinos de Pechina, el pueblo natal de Juan Mañas, nunca olvidaron. Cada año, en el aniversario de la tragedia, organizan un homenaje en su memoria. En la carretera de Gergal, donde fueron encontrados los cuerpos, se erigió un monolito con los nombres de los 3 jóvenes. Un recordatorio silencioso de lo que ocurrió aquella noche, un símbolo de memoria frente al olvido. Años después, diversas asociaciones como Por la Memoria Histórica y contra la Impunidad Policial tomaron el caso como emblema. Lo citaron como ejemplo de violencia institucional y de cómo el Estado democrático debía enfrentarse a su propio pasado para sanar. En 2021, coincidiendo con el 40 aniversario del crimen, se celebraron actos conmemorativos. En Almería y Cantabria, por primera vez, representantes públicos conocieron abiertamente el error y se rindieron
rindió homenaje oficial a las víctimas. No fue justicia plena, pero sí un gesto de reparación moral, un paso necesario para que la historia no vuelva a repetirse. El caso también inspiró a la película El caso Almería 1984, dirigida por Pedro Costa, que llevó por primera vez a la gran pantalla la brutalidad de aquellos hechos, aunque fue censurada parcialmente y recibió presiones para no emitirse. Su existencia fue un acto de valentía artística y política en plena década de los 80. Más de 40 años después, el eco de aquella tragedia sigue resonando para muchos. Sigue siendo un ejemplo de cómo el miedo, la desinformación y el poder pueden destruir vidas inocentes, pero también de cómo la verdad, por dolorosa que sea, siempre acaba saliendo a la superficie. Hoy, cuando se menciona el crimen de la carretera, no solo se habla de un error policial, se habla de 3 vidas arrebatadas, de un país que aprendía a mirar de frente al su pasado y de la necesidad de que la memoria se mantenga viva. Porque olvidar no es sanar, y recordar es la única forma de que nunca vuelva a pasar. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscribiros que es gratis, igual mañana lo plan de pago. Ya, adiós.